Sesión 5. Lenguaje y estructura en los programas de radio. En esta sesión reconoceremos las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito. Además, identificaremos la importancia de la voz y las características de la misma en los programas de radio. Usualmente utilizamos dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es captado por medio del oído, es momentáneo, espontáneo e inmediato. Además, es informal e impreciso. La información no está bien estructurada, ya que se crea a partir del contexto y la situación en el que se desarrolla el acto comunicativo. Por ejemplo, si yo voy a exponer, preparo la información, me preparo en casa, investigo, pero no voy pensando, no voy estructurando todo lo que voy a hablar con mis compañeros en el día a día. O no voy pensando cómo voy a saludar a todas las personas. Es de cierta manera, según el contexto, la forma en que yo voy a expresarme oralmente. Además, tiene presencia de recursos prosódicos, como la intensidad de la voz, el ritmo y el tono. No es lo mismo contarle un chiste a una persona, no le ponemos la misma intención que contarle uno de nuestros problemas. En el segundo posiblemente haya mayor emotividad. Es redundante, es decir, el mensaje y el léxico pueden ser reiterativos y superfluos. A veces únicamente saludamos a las personas, pero no estamos en todo momento razonando sobre por qué le dijimos buenos días en lugar de buenas tardes o qué hora era. O sea, como que es espontáneo y no estamos pensando y reflexionando sobre lo que vamos a decir. Tiene uso de oraciones simples y cortas, y además hay omisiones de palabras y frases. Tratamos de hacerlo más sencillo, pásame la calculadora. Son frases cortas que nos permiten transmitir un mensaje con las personas que nos rodean. Además, hay utilización de interjecciones, por ejemplo, en lugar de decir papá decimos pa, de modismos o muletillas. Y también va a conllevar marcas dialectales. ¿A qué me refiero con esto? Que la forma en que nosotros hablamos va a denotar nuestro nivel de estudio, la clase social a la que pertenecemos, si pertenecemos a un grupo étnico, de qué región geográfica del país somos, etc. Las muletillas son aquellas palabras que repetimos constantemente sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, pues, este tipo de interjecciones o ruidos o así que nosotros utilizamos para constantemente en nuestro lenguaje, pero que son de cierta forma incorrectas. Entrega información emotiva de parte del emisor, es decir, quien transmite el mensaje va a estar transmitiendo una emoción también. Nos comunicamos para contarle a nuestro amigo algo triste, para hacer burla de una situación chusca que haya sucedido en el salón de clases, etc. Por otro lado, en el lenguaje escrito, el mensaje es captado mediante la vista y perdura a través del tiempo, ya que queda plasmado en libros, revistas, publicaciones, etc. No hay retroalimentación del receptor del mensaje, es decir, yo leo el texto, pero no puedo decirle al emisor, es decir, al escritor o a quien hizo el texto lo que pienso del texto. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de textos tienen la finalidad de informar, pero no hay una posibilidad de retroalimentación. El contenido de mensaje se refiere a temas específicos. Si yo voy a leer un artículo sobre la Segunda Guerra Mundial, es muy poco probable que ese mismo artículo me dé instrucciones de cómo hacer un helado. Puede ser corregido las veces que sea necesario. Y es muy importante que nosotros al momento de escribir revisemos que las reglas ortográficas no se estén violando. Usa lenguaje formal, recursos verbales como tipografías, títulos, subtítulos, signos de puntuación. Además se organiza en párrafos y el vocabulario es específico.
Dependiendo de la disciplina del conocimiento a la que pertenezca ese texto, va a tener diferente vocabulario. No es lo mismo escribir un chiste que escribir un artículo de divulgación científica. Este no es redundante y se va a entregar la información de una sola vez, evitando la repetición léxica. Salvo algunos textos donde, por ejemplo, en informes de experimentos, sí es necesario estar repitiendo los materiales o los conceptos científicos que se estén trabajando. Pero si tú en un cuento estás repitiendo constantemente las palabras, se toma como falta de ortografía, a menos que el narrador tenga esa intención de estar repitiendo para causar en el lector cierta angustia o cierta sorpresa o cierta emoción. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico, por eso el orden de las oraciones es rígido y están completas. Si yo hago un desorden en mi manera de escribir, a pesar de que el español es muy flexible con el orden de las palabras en las oraciones, la idea que yo voy a transmitir va a ser diferente. Tiene uso de oraciones más complejas y largas, y aquí se van a neutralizar las marcas dialectales, a menos que el autor tenga como intención, por ejemplo, en un cuento tiene un personaje del barrio de Tepito, y entonces al propósito está utilizando un lenguaje que le dé cierta marca dialectal, es decir, que nos haga pensar que es de cierto barrio, de cierta comunidad. Pero en general, las barreras dialectales se pierden en este tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque se trata de hacer más estándar. El lenguaje radiofónico. El lenguaje radiofónico es la combinación artística y estética de las diferentes narrativas auditivas. La entonación, el ritmo, la pronunciación, la fluidez, el volumen, la velocidad. Va a estar jugando con la voz. La voz va a ser la herramienta esencial, por lo tanto tiene que sacarle el mayor provecho a esa voz. Con este se intenta llegar a una audiencia, lograr que se sienta identificada con lo que estamos emitiendo. Para lograrlo, solo tienes que aprender a combinar los elementos centrales del lenguaje de la radio. ¿Cuáles son esos elementos centrales? Vamos a verlos a continuación. La voz, que esencialmente está compuesta de palabras manejadas con diferentes recursos prosódicos que vamos a ver en la siguiente sesión. La música, los efectos sonoros o ambientales, también se les llama así, y los silencios. Vamos a empezar por el primero, la voz o las palabras. Estos van a ocupar casi el 90% de un programa radial. Por lo tanto, se deben seguir dos aspectos importantísimos. Una es que deben ser claras y directas, y la segunda es que deben de tener un estilo sencillo y coloquial. Es decir, que sean de fácil comprensión. Si yo utilizo un lenguaje muy culto, es probable que no toda la audiencia logre captarlo, a menos que mi programa esté destinado a un grupo de científicos. Se recomienda no usar oraciones muy largas y utilizar palabras fáciles para el oyente. La palabra radiofónica, recuerden que es una palabra imaginada. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ayudar a crear en la mente de quien escucha imágenes o escenas relacionadas con el tema. Piensen en las radionovelas. En las radionovelas tienen que sacarle el mayor provecho a la voz, de tal forma que haga al escucha imaginarse los pasajes que le están contando. ¿Se acuerdan cuando en primero vimos que unos locutores de radio en Estados Unidos hicieron una adaptación de La Guerra de los Mundos, esta novela de ciencia ficción? Entonces comenzaron diciendo que los extraterrestres estaban llegando a la Tierra y que nos iban a invadir. Tan buena fue su adaptación y tan buenos fueron los recursos prosódicos que utilizaron con su voz, que consiguieron que toda la gente saliera despavorida de sus casas a comprar víveres y encerrarse en su casa porque de verdad creían que los extraterrestres venían en camino. La ausencia del lenguaje gestual obliga a los locutores a matizar constantemente sus palabras con intensidades, entonaciones,
pronunciaciones, volumen, etcétera, el mensaje que se recibe, es decir, tienen que adornar este mensaje con todos estos recursos prosódicos. Los silencios. Los silencios son pequeñas pausas para que descanse el oído del oyente. La prolongación del silencio provoca tensión e incertidumbre en la audiencia, pero cuidado, si se abusa de los silencios, las personas pueden creer que son fallas técnicas y entonces apagan la radio, porque dicen, ¿a quién sabe qué pasa? No se debe de abusar de los silencios. También pueden dejar de poner atención, pero también los silencios pueden ser informativos, ya que pueden incitar a la reflexión. Imaginemos en un programa de radio donde leen una frase o una reflexión y después dan un momento, una pausa, un momento de silencio para que las personas se pongan a reflexionar sobre lo que el locutor les acaba de decir. Existen los llamados silencios interactivos, los que les decía, que son los que buscan una intencionalidad o una relación afectiva entre el sonido anterior y el siguiente. Por ejemplo, un locutor termina, pues esto es lo que está pasando en el país. ¿Y usted qué piensa? Y entonces hace una pausa en la que está invitando a los escuchas a reflexionar y luego retoma el programa con un punto que atraiga la atención y lo hace totalmente al propósito. La música. La música marca el estilo de una propuesta. La música crea, afirma, refleja pautas y valores sociales. La música va a tener 4 funciones básicas de identificación. Es el tema que identifica o caracteriza al programa radial. De ambientación. Se utiliza para crear un ambiente emocional durante una escena o un momento específico que se quiera destacar. Por ejemplo, se está hablando de problemáticas sociales o en una noticia se está dando un caso de un asesino serial y entonces se pone una música de suspenso para darle puntualización a la noticia. De puntuación. La música de puntuación puede servir como cortina musical, como ráfaga musical o fondo musical. Con esta música lo que se intenta es dividir las diferentes secciones que tiene el programa de radio. También puede ser de recreación. Es toda la música que se escucha para el descanso. El locutor ya habló 20 minutos de algo importante y entonces dice, vámonos ahora a escuchar la pieza de tal autor y entonces ponen un conjunto de 3 canciones mientras el locutor puede descansar. La combinación palabra-música es la esencia del mensaje radiofónico. Está claro que si leemos un relato en nuestro programa y este es, por ejemplo, de misterio, hacer que quien lo escuche se sumerja en el relato será más sencillo si nosotros utilizamos los fondos musicales coherentes. Ejemplo, llegó y se escuchan unos pasos, abrió la puerta y se escucha el rechinar de una puerta, etc. Y por último, los efectos sonoros. Algunos autores consideran que estos pertenecen a la música. Sin embargo, en esta ocasión te los voy a presentar como un grupo aparte debido a su complejidad. Los efectos sonoros dan sentido y visten las producciones radiofónicas. Los sonidos humanizan la escena y dan vida a un programa, le dan realismo y posibilitan el diálogo. Este grupo lo podemos dividir en 3 tipos de efectos. Los primeros, como tal, se llaman efectos sonoros. Hacen referencia al uso de uno o varios sonidos de una manera aislada. Y aquí les pongo un ejemplo, el ring del teléfono, el bang de la pistolita, etc. Los sonidos del ambiente, los que hacen los locutores y locutoras. A veces en la misma lectura en voz alta, dentro de una radionovela, los locutores con sus manos, con la mesa o con objetos que tengan ahí, crean sonidos
que ambientan el relato, o incluso con su voz, bajar el volumen, subir el volumen, gritar, darles otra entonación. Esos son los sonidos del ambiente, todo lo que hacen los locutores y las locutoras. Y los fondos de sonido son los que evocan un escenario, un lugar o una situación mediante la recreación de un conjunto de sonidos que los caracterizan. Imaginemos que estamos hablando de una granja y de fondo se escucha el sonido de los pollos, el mugido de las vacas, etc. La expresividad de los sonidos se concentra en los siguientes puntos. Los efectos sonoros van a servir para todas estas cosas. La primera es que sirven para narrar el ambiente de una situación dramática o de un suceso. Son diferentes en un relato de drama que en un relato cómico. Sirven como fondo de información o narración. Además, pueden convertir una información en un documento sonoro. Por otro lado, apoyan o subrayan una acción. Por ejemplo, llega un automóvil y entonces con el sonido del motor apagándose, nosotros nos podemos dar cuenta que el automóvil se estacionó. Sirven para valorar con redundancia la palabra o la música. Ejemplo, el estar repitiendo muchas veces, piensen ustedes en las películas de terror, cuál es el efecto sonoro que hay o la música ambiente que hay mientras aparece el asesino. Hasta nosotros podemos saber cuándo va a aparecer por los sonidos que hay alrededor. Puede sustituir a la palabra y remarcan palabras y silencios y en general van a intensificar una situación hasta lograr el clima deseado. Después de ver el video, vas a contestar las siguientes actividades. Vas a escuchar un podcast que es una emisión de radio grabada y que podemos conseguir por internet. Yo la voy a adjuntar a este video. Y vas a contestar lo siguiente. ¿Cómo se llaman los conductores o el conductor? Recuerda que también se llaman locutores o locutor. ¿De qué trata el programa? Vas a escribir en un párrafo de 5 líneas resumiendo de qué trató el programa. Vas a contestar si hubo silencios, cuántos y para qué sirvieron. ¿Cómo fue la música usada en el programa y qué función tuvo? Y por último vas a poner, ¿el programa contenía efectos sonoros? ¿Para qué se utilizaron o para qué sirvieron en el programa? Me mandas tus respuestas en el archivo que voy a adjuntar también a este video y por favor vía correo electrónico. Esto es todo por el día de hoy. Que tengas una bonita tarde.